Dozers, ¿qué tal están? Feliz semana. Hoy corresponde compartirles un video de actualización respecto a varios de los acontecimientos que están sucediendo en Cuba por estos días. Así que los invito a que me acompañen en los próximos minutos para que se mantengan al tanto con todo lo que está pasando en la isla a día de hoy. Oigan, antes de comenzar, es increíble. Llevo caminando prácticamente todo el Vedado para buscar un espacio así para sentarme a conversar con ustedes. Y en los parques se han llevado todos los bancos, no hay en donde sentarse. Hay una insolación, vaya, no les puedo explicar. Y tuve que llegar hasta la parte de donde está el presidente, ya prácticamente terminando G, para poder tener un espacio así tranquilo para conversar y compartirles todo lo que tengo respecto a actualidades. De esto no se salvan ni los parques de la ciudad. Bueno, sí, vamos ahora a ponernos un poco serios. Déjenme quitarme los espejuelos porque tengo que mirarlos directamente a los ojos. Nada, respecto a las primeras actualidades, vamos a iniciar y arrancar este video con una serie de medidas que sin dudas han generado polémica, han desatado bastante descontento en la población durante estos días en el internet, que es ese paquete de nuevas medidas aparentemente económicas que se aprobaron la semana pasada. Vamos allá para hacer un pequeño resumen y dialogar respecto a ellas y debatir para que sepan y se mantengan al tanto con este aspecto en específico. Primero, entre estas medidas económicas, las que más resaltaron, tenemos la descentralización de la economía, que el Estado busca que el poder económico deje de concentrarse en la ciudad de La Habana. Municipios y provincias tendrán más autonomía para decidir proyectos económicos. Y yo cuando estuve investigando y busqué esta primera medida o una de las que más llamó la atención, me recordó tanto los tiempos de la pandemia del COVID-19 cuando, por ejemplo, esto llegó a suceder. En el caso de, en aquel entonces, cuando usted por mediación de la libreta de abastecimiento podía ir a las tiendas en moneda nacional y hacía como una pequeña compra de unos insumos que te daban por mediación de la libreta. En ese entonces te daban un paquete de pollo, te daban una botella de aceite, te daban detergente para lavar, te daban pampers para los niños, íntimas, toallitas húmedas. Era un convoyado que iba cambiando su distribución en dependencia de en el municipio o en la zona de La Habana, vaya, por ponerles un ejemplo, la provincia de La Habana, donde tú te encontrabas. Porque sí, lo mismo que le daban a la gente de San Miguel, del Padrón, por ponerles un ejemplo, no era lo mismo que le daban a Centro Habana. Entonces, cuando leí esta medida, dije, ya eso lo vivimos en algún momento. Podrán gestionar parte de sus ingresos en divisas y se busca que las decisiones no dependan siempre de ministerios centrales. Por supuesto, de todo lo que vamos a estar exponiendo en los próximos minutos, juega un papel fundamental tu opinión al respecto y que la deposites en la parte de los comentarios. Basado en esta medida, la idea clave se basa en menos control central y más gestión local. Algo que vivimos también, no solo con la pandemia, sino en esa época que se llamó la coyuntura, que era algo parecido a lo que estamos viviendo ahora con el tema del combustible. Estoy notando un eco por si ustedes lo perciben también. Vamos con la siguiente. Empresas estatales con más independencia. Las empresas estatales, las más importantes del país, tendrían más libertad de funcionamiento, podrán operar con menos intervención administrativa, se plantea que tomen decisiones más empresariales en cuanto a costos, inversiones y producción, y se intenta que sean más competitivas frente al sector privado. Algo que verdaderamente creo que van a pasar bastante trabajo porque tienen que llegar a un punto muy alto para llegar a competir con el sector privado, que independientemente de que el sector privado en la actualidad, por todo lo que estamos viviendo, está por el piso también, creo que no van a llegar a lograr compararse o estar a la altura. Pero bueno, el objetivo es que las empresas estatales funcionen menos como burocracia y más como compañías. Acceso al mercado cambiario en divisas. Yo creo que esta es una de las medidas que más generó descontento en la población. Bueno, es que respecto a todas estas medidas que se anuncian gradualmente a lo largo del año, ¿cuál de ellas no ha generado descontento general entre la población cubana? Una de las reformas más sensibles, ya que empresas estatales podrán participar en el mercado cambiario. Se intenta reducir el monopolio estatal sobre las divisas de esta forma y esto busca mejorar el acceso a dólares y euros muy escasos en Cuba. Por supuesto, si vivimos en un país en el cual el cubano a pie, el cubano común que trabaja, por ejemplo, en trabajo del Estado, no produce, no cobra esa moneda extranjera. En la práctica, se intenta flexibilizar con esta medida el control del dólar y otras monedas
maneras fuertes. Reformas del sistema de subsidios. Se cambia el modelo de subsidios universales, ya que se eliminan o reducen subsidios generalizados para toda la población. Se reemplazan por subsidios focalizados solo para personas vulnerables. Y se plantea como ejemplo de que en vez de precios bajos para todos, va a haber una ayuda directa a quienes lo necesiten. Otra de las medidas que ha llamado la atención, no solo en la última semana, sino en los últimos meses, es la apertura a inversión de cubanos en el exterior. También otro aspecto que ha generado mucha polémica en redes sociales, ya que se busca atraer el capital de la diáspora. Cubanos residentes fuera del país podrán invertir en negocios dentro de Cuba y se pretende captar remesas como inversión productiva, no solo consumo. Y por supuesto, el objetivo va a ser traer dólares del exterior hacia la economía interna. Facilidades en el sector privado, en las MIPYMES o pymes. Se amplía el espacio del sector privado. Van a haber más permisos y menos trabas burocráticas para abrir negocios y expansión de las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, además de una mayor participación privada en comercio, turismo y servicio. Sobre todo siento que los dueños de estas medianas y pequeñas empresas son los que más generan su opinión en redes sociales, su descontento, porque muchas de estas medidas cuando se anuncian gradualmente, como que siempre ocurre un obstáculo, una traba, ay, se me cae la cámara, una traba en el camino, y eso finalmente pasa mucho tiempo y no llega a suceder o no llega a fluir del todo de la manera que uno lo espera. Fíjense que yo tengo una pequeña nota aquí que dice que esto continúa la apertura iniciada en el 2021, o sea que han pasado 5 años desde todas estas promesas que no se llegan a cumplir, si realmente se cumplen al 100%, pero de una cierta forma más amplia. Ahí van otras de estas medidas, como es el caso de la reforma del comercio exterior, ya que en estas medidas se esperan cambios en cómo Cuba importa y exporta. Presten atención porque esto está un poco... Primero, menos intermediación estatal obligatoria. Posible autorización de operaciones más directas con empresas extranjeras. Y búsqueda de más eficiencia en importaciones, ya sea alimentos, energía e insumos. El objetivo, por supuesto, va a ser reducir costos y tiempos de importación. Y se espera, de cierta forma, la aplicación de un nuevo modelo de gestión económica, ya que en conjunto todas las medidas apuntan a esto. Menos centralización socialista clásica, más elementos de mercado, mayor apertura al capital extranjero e intento de estabilizar la economía sin perder control político. Claro que yo creo que la clave principal de todas estas medidas son basadas prácticamente en el turismo, en el capital extranjero, en atraer de cierta forma cubanos americanos que quieran invertir, que estén en Estados Unidos y quieran invertir y crear sus propios negocios dentro de Cuba para de esta manera tener como que otra fuente más de divisas al país. Bueno, eso es como que un pequeño resumen porque las medidas son unas cuantas respecto a las nuevas actualizaciones económicas que se estuvieron anunciando la semana pasada. Yo los invito a que hagamos un pequeño mini recorrido por parte de la ciudad donde nos encontramos para luego regresar con otras actualidades. Aprovechando que iniciamos el video aquí en el Parque Maceo, quiero compartirles las vistas para este rincón de la ciudad de La Habana. Vaya, cada vez que tenga la oportunidad de documentarles un poquitico del malecón, lo haré porque sé que a muchos de ustedes les gusta. Así que ahora mismo voy a cruzar. Para que lo vean aquí de cerquita. Y cada vez que vengo veo parte del muro más deteriorado. Yo creo, no sé, no recuerdo la última vez que se hizo una restauración del muro como tal. Miren, hoy el mar está bastante sereno, como pueden ver. A diferencia de semanas anteriores, que el oleaje ha estado súper fuerte. Entonces ahora voy a también documentarles, aprovechando este mix de actualidades, de dar un poco de vuelta por la calle, captarles un poco más de la vida en esta parte del Parque Maceo, porque sí, aquí hay algunos puntos de recogida de todos estos mototaxis, motorinas eléctricas, sobre todo las que están vinculadas al Estado. Incluso para llegarnos a esa zona vamos a atravesar por esta parte del Parque Maceo, que está esta especie de túnel que antes
tenía otras funciones, pero ahora en la actualidad, en conjunto con los parques principales de la ciudad de La Habana, son los baños públicos de aquí de la ciudad. Vaya, una suciedad increíble. Además de que la gente le da otras funciones, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces ahora voy a mostrarles de lo que les estaba hablando para de ahí movernos a otros puntos. Como que todo el mundo está arrimado a la poquita sombra que hay aquí en el parque, porque en el parque no hay sombra, menos en este maceo, en casi ningún lado, porque nadie está para ese sol tan temprano en la mañana. Y todavía no han empezado ni los meses de vacaciones, caballero. Es increíble el eterno verano que se vive aquí. Así que las pocas personas que todavía les interese venir a visitar Cuba, no olviden su protector, su bloqueador. Miren, esta siempre fue la parada del P5 y del P9, pero bueno, aquí para ahora esta motorina. Yo este segmento se lo dedico especialmente a todas esas personas que me estuvieron comentando que les trajera actualizaciones respecto a todo lo relacionado que se ha anunciado a inicios de este año 2026 dentro de Cuba con el tema de la vivienda, de las propiedades y de las casas. Y voy a compartirles ahora varios aspectos actualizados respecto a esta temática. Así que presten atención. Primero que nada, mencionarles que todo lo que se estuvo hablando respecto a lo que el cubano va a poder adquirir 2 y 3 propiedades, en este caso 2 propiedades y una tercera que viene siendo una propiedad de descanso en zonas playeras y demás, sigue siendo un anteproyecto. Para las personas que no sepan de qué estoy hablando, el anteproyecto viene siendo como que la fase primaria del proyecto que se lleva a votación, que se lleva a discusión para finalmente darle una aprobación como tal, ¿ok? Y a día de hoy sigue siendo así. ¿Qué pasa? Que esta ley de vivienda entra en fase final de discusión al momento de grabación de este video, ya que en junio del 2026 el proyecto ya está en etapa avanzada de consulta pública y análisis en la Asamblea Nacional, que entre sus objetivos, además de todo lo que mencionamos anteriormente, busca actualizar el sistema habitacional según la Constitución del año 2019, y de eso tuvimos todo un video al respecto que, persona que no lo haya visto, le invito a que después de finalizar este contenido que rebusque por ahí por el canal, que por ahí anda. Vamos con los cambios o los anuncios más concretos durante este mes de junio con la vivienda. Todos los edificios multifamiliares deberán tener una junta de administración. Se establecen cuotas mensuales obligatorias para mantenimiento, ya sea limpieza, reparaciones, entre otros servicios comunes. Las decisiones se tomarán por los mismos propietarios y esto introduce por primera vez una especie de condominio formal obligatorio. Sí, lo que básicamente uno conocía como el encargado del edificio, algo así parecido, que en Cuba, si tú vas a muchos de estos edificios multifamiliares, puede que te encuentres con algunos de estos encargados que siguen cumpliendo su función, que son los que ponen el motor para que le llegue el agua a todas las casas o a todos los apartamentos dentro del edificio, cualquier inquietud general que haya dentro del establecimiento. Pero no se crean que en muchos edificios, de hecho yo estoy viviendo ahora en la actualidad en uno, ya no cumple su función y simplemente es el nombre. Un aspecto que llamó bastante la atención es esto que les voy a estar mencionando, que el Estado podrá recuperar viviendas abandonadas. Ya de entrada los invito a que pongan en la parte de los comentarios qué creen al respecto, ya que otra medida clave que se mantiene y se refuerza en junio es que viviendas desocupadas o abandonadas pueden ser intervenidas por el Estado. Luego de este proceso es que pueden reasignarse a otras familias, ya que se busca de esta manera reducir el enorme número de casas deterioradas o vacías. Finalmente, y este es un criterio personal, mientras estas propiedades sean ocupadas por familias que no tienen dónde vivir, que no tienen casa propia, que no tienen propiedad, verdaderamente sería un plus y algo bastante positivo. Pero bueno, hay que ver
cómo se desenvuelve el tema. Respecto a una medida que también fue de interés cuando estuvimos hablando de ello, fue el tema de que con este anteproyecto o con este proyecto final se pretende que los cubanos que estén en el exterior no pierdan del todo sus propiedades. Y aquí les tengo una pequeña actualización, ya que cubanos emigrados mantienen derechos sobre sus propiedades. Además, podrán gestionar venta o herencia desde el exterior y se reduce el riesgo de pérdida automática por emigración, algo que estuvo pasando por muchísimos años. Esto no ha cambiado en lo absoluto la realidad de las viviendas, y es que el déficit habitacional sigue igual. Nada de esto elimina el problema de fondo, que es un déficit superior a 900.000 viviendas, prácticamente 1 millón. Gran parte del parque habitacional está deteriorado y falta de materiales y financiamiento sigue sin resolverse. Ahora vamos a perdernos por estas calles, aquí bien cerquita de un bar bien reconocido en la actualidad, que es el Bleco, que ahora mismo evidentemente no está abierto porque abre en los horarios de la noche. Es decir, a modo de actualidad también, todo lo que quizás ya ustedes se hayan percatado y hayan notado en otros contenidos, en las noticias, respecto a toda la situación que está viviendo el cubano a pie a día de hoy. Continuamos con todas esas largas horas de apagón. Bueno, yo prácticamente llevo días que nada más me ponen la luz, prácticamente 2 días. Y yo, ustedes saben, siempre tengo la mayor disposición, trato de tener el mayor ánimo, y si no tengo, compro un poco y me lo pongo para crearles los contenidos. Pero yo, como el resto de los cubanos en toda Cuba, estamos que no dormimos bien, no descansamos bien, y eso es algo súper importante en el ser humano. Y para qué hablarles de otros temas, como es el caso de la comida, que no sé si vieron un short que les compartí hace poco, donde prácticamente al no cumplir su correcta función el refrigerador por la gran cantidad de horas de apagón que hay en la actualidad, toda la comida que uno consigue con su sudor y su sacrificio para poder alimentarse en Cuba se está echando a perder. Y yo por lo menos tomé la decisión de no comprar más cantidad de comida o hacer una factura grande. Miren a qué punto hemos llegado, de tener que comprar lo que te vas a comer en el día para que no se te eche a perder y, por supuesto, no perder tu dinero. Vaya, entre otros detalles que vamos a estar hablando en este video también, que no desde ahora, desde hace mucho tiempo está generando un descontento masivo en toda la población cubana, todo lo que estamos viviendo, que es súper triste, la verdad. Y como hay venta de garaje aquí en esta callecita, vamos acercándonos a uno. Bueno, como ven, todas estas calles son paralelas prácticamente y bien cerquita al malecón. Estamos caminando por Hornos, ahora salimos por Príncipe. Y yo aquí, aprovechando que estoy haciendo este mini recorrido junto con ustedes para mostrarles lo que queda a día de hoy de un establecimiento bien reconocido, al menos para esta parte de la ciudad, por muchos de ustedes, como es el caso de el Hola Hola.
Creo que a día de hoy está en fase de remodelación. Pero bueno, si conocen algún detalle extra que puedan compartir con nosotros sobre el estado actual de este establecimiento, más que agradecido. Pero sé que este sin dudas es un sitio bien recordado por muchos. Ahora bien, basado en estas medidas, las económicas, porque lo de la vivienda fue una pequeña actualización para mantener al tanto a las personas que mostraron interés con este tema, yo estuve haciendo como que un pequeño análisis respecto a cómo pueden afectar estas medidas al pueblo cubano, que al final es el eslabón más pequeño de la cadena, básicamente, y es el que recibe todos los palos. Primero, relacionado con los subsidios universales, que básicamente se plantea sustituir, como mencionamos, los subsidios generales por ayudas focalizadas. Esto podría traducirse en aumentos de precios para servicios y productos que hoy reciben algún nivel de subsidio estatal. Otro factor que quiero exponer, que siempre ha existido, pero a medida que se van aprobando estas medidas es mucho mayor, es mucho más agravado, es la desigualdad, que va a ser mucho mayor, ya que puedo comentarles que las familias, evidentemente con acceso a remesas o inversión desde el exterior, podrían beneficiarse mucho más rápido que quienes dependan exclusivamente de salarios estatales. Por supuesto que esto conlleva a que se amplíe mucho más esa brecha entre los que tienen acceso a remesas y los que no. Al aprobarse estas medidas, el cubano siente que los problemas principales no se solucionan del todo, que es la escasez de alimentos, de combustible, los apagones prolongados, la inflación tan elevada que estamos viviendo en tiempos recientes, como mismo pasa con el déficit de las divisas. De esta manera, déjenme colocar la cámara por acá, porque veo que me está iluminando el sol y es el único espacio así fresco que encontré en todo el Vedado para grabarles este video. Damos por concluido este contenido por el día de hoy. Por supuesto, un blog, un video de actualizaciones, novedades, acontecimientos que están sucediendo en Cuba durante estos días, del cual los invito a que pongan en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Si realmente va a surtir efecto todas estas medidas, si sirven de algo, si no sirven para nada. Todo lo que ustedes opinen, deposítenlo en la parte de los comentarios. Yo me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final, y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenidos. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.